Gracia y paz, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas y vamos a leer en el capítulo 5 algunos de los versículos de manera salteada. Vamos a leer entonces de primera instancia el versículo 1, capítulo 5, verso 1. Mira lo que dice la palabra. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. ¡Qué tremendo! Percibe lo que dice en este primer versículo. Nos dice que estemos firmes. Esa palabra firmes habla de estar afirmados, establecidos, cimentados. ¿En qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Sabes tú a estas alturas que el Señor nos libró de la esclavitud del pecado? Es interesante cuando vemos en el Antiguo Testamento la historia del pueblo de Israel. Israel estaba como esclavo en Egipto y Faraón gobernaba Egipto. Entonces son tipologías. Faraón es tipología de Satanás, Egipto es una tipología del mundo, del pecado, y el pueblo de Israel nos representa. Entonces vino Moisés, que es la tipología de Cristo, para liberar a su pueblo. ¿De qué? De la esclavitud del pecado. Pues yo quiero decirte una cosa. El Señor nos liberó de la esclavitud del pecado. Hemos visto en algún devocional anterior en el que el cristianismo no es cambio de actitudes. El cristianismo es cambio de naturaleza que produce actitudes conforme a nuestra nueva naturaleza, que se manifiesta en actitudes diferentes en nuestra vida. Por lo tanto, el Señor aquí nos exhorta a que estemos firmes en esa libertad con que el Señor nos hizo libres. Ya no eres esclavo del pecado. Ya no eres hijo del diablo, como dice la palabra. Ahora eres alguien que tiene plena libertad en Dios, en Cristo. Eres hijo de Dios. Por lo tanto, el Señor dice, afírmate en esa libertad. Y te exhorta y te dice, no estéis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. ¿Por qué? Si ya no es parte de ti. ¿Por qué es que volverías otra vez a las actitudes que tenías antes de conocer al Señor? ¿Por qué es que tendrías que volver otra vez a las prácticas pecaminosas? Si ya eres libre de ello, ahora eres libre, libre en Cristo, libre en Dios, eres hijo amado. Por lo tanto, el Señor te dice, estate firme en esa libertad, afírmate en esa nueva vida que tienes en el Señor. No tiene sentido volver a las actitudes que teníamos antes. Yo siempre les digo a las personas que están a mi alrededor cuando hablo de esto, de que es triste ver cómo las personas vuelven a cometer los mismos actos que cometían. Nunca serán felices. ¿Y sabes por qué nunca? Porque ya no es parte de su naturaleza, ya no es compatible. La vida que tú vivías antes ya no es compatible contigo. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes una nueva naturaleza y has sido libre de esa esclavitud. Todavía en el versículo 13 dice algo importante. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Qué impresionante. Una vez más, el Señor nos dice que somos libres. Tenemos una vida de libertad. Aleluya. La mejor vida que tenemos en el Señor es ser libres de toda esclavitud. Aquella vida que nos esclavizaba y nos llevaba a una destrucción emocional, física. Entonces dice, entiende que fuiste llamado a libertad. Solamente que no uses esa libertad como ocasión para la carne. Es decir, no des lugar a esa libertad para actuar de la manera que quieres, como quieres. Contrariamente, mira lo que dice aquí, sino servíos en amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A qué se está refiriendo? A que la libertad que tenemos ahora debe ser usada para edificarnos los unos a los otros. Y aquí te está diciendo el Señor que esa libertad no puede ser usada para dañar a otros, no puede ser usada para dar ocasión a la carne. Es decir, que seas libre no significa de que actúes como quieres, que hagas lo que quieras sin importarte ahora las personas que están a tu alrededor. Los hijos de Dios ahora valoramos la vida de quienes están a nuestro alrededor, las emociones de quienes están a nuestro alrededor. Por eso es que la Biblia nos insta a exhortarnos los unos a los otros. No es solo hablar por hablar. He conocido a personas que dicen que son sinceras. Sinceridad no es hablar lo que tú piensas. Sinceridad es buscar la manera cómo poder expresar a esa persona
algo que crees, de tal manera que esa persona sea edificada. Eso es exhortarnos. Por lo tanto, yo quiero animar a este tiempo, a cada uno de ustedes, a todo aquel que escucha este mensaje, a que antes de poder exhortar o dar rienda suelta a la libertad en tu pensar, en tu hablar, tú ores a Dios, busques sabiduría en Dios, para que la persona que está a tu alrededor pueda ser edificada. ¿Por qué? Porque amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Quiero exhortar a los esposos, esposas que me están oyendo, los matrimonios. A veces el nivel de familiaridad en ustedes hace que muchas veces ya no tengan reparos en decirse una cosa a otra. Si ustedes quieren llamarse la atención, si ustedes quieren decirse alguna cosa que creen que está mal, oren primero a Dios. Busquen en Dios sabiduría. Usen esa libertad que tienen para poder expresar lo que sienten sí, pero con la sabiduría de Dios. De la misma manera en nuestras relaciones amicales, en todo tipo de relaciones interpersonales. Es por eso que quizás en muchas iglesias existen problemas de los unos con los otros. ¿Por qué? Porque no usan la libertad que tienen para buscar en Dios la verdadera expresión de lo que son, sino contrariamente, para dar lugar a la carne. Entonces, el Señor nos exhorta aquí a que nosotros usemos la libertad que tenemos, pero para no dar lugar a la carne, contrariamente, para vivir conforme a los planes de Dios, para vivir conforme a la voluntad de Dios, para poder caminar los caminos del Señor. Por lo tanto, quiero animarte a que este día, cual sea la circunstancia que enfrentes, cual sean las confrontaciones interpersonales que tengas con alguien, antes de responder, antes de hablar, antes de actuar, busca en Dios, justamente porque eres libre. Pareciera contradictorio porque libertad pareciera que significa que no hay límites. Contrariamente, la verdadera libertad es cuando hay límites. Voy a ponerte un ejemplo. Si tú subieras a una azotea y en esa azotea no habría muros, un edificio de 10 pisos, ¿tú podrías jugar libremente, saltar, jugar bola con tus hijos allí? De ninguna manera. Pero eres libre, todo está abierto, hay mayor libertad. Pero si colocáramos muros alrededor, ¿cuántos entienden que más bien allí podrían jugar con libertad? Noten que los límites nos dan libertad. Pues yo quiero decirte eso. Libertad no es simplemente actuar de la manera que queremos. Tiene que haber límites. Y los límites es la voluntad de Dios. Los límites es la palabra de Dios. Los límites es buscar el favor, la gracia de Dios, la conducción del Señor a nuestras vidas. Yo te animo a que en cada circunstancia, que en cada momento busques a Dios. Preguntes al Señor, ¿cómo debo ser? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo debo hablar? ¿Cómo debo reaccionar? Esa será tu verdadera libertad. Que este día sea un día de bendición. Que Dios te bendiga.